Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos otro día más al canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Hoy vamos a traer un poco de positivismo, hoy vamos a traer un poco de buena vibra. Y es que entre investigaciones, un poco suposiciones, especulaciones, traigo buenas noticias, o eso creo, sobre Starfield, o buena información calentita, recién salida del horno para todos vosotros, mis queridos suscriptores, viewers, etcétera. Y también obviamente estos miembros del canal, que por favor podéis hacer miembros, no cuesta nada y ayudáis un montón. Obviamente, como digo siempre, no es obligatorio ni excluyente de nada, pero bueno, ya tenemos un grupo de Telegram en el que hay muy buen rollo, así que si queréis formar parte de la familia sois bienvenidos, un módico precio y entráis con todos nosotros a pasarla de lujo. Dicho esto, chicos, vamos a hablar hoy de Starfield. Todo este vídeo lo he creado un poco a raíz de ciertas investigaciones que han hecho tanto SkullsTV como el propio Timur, y es a través de la web de Zenimax, a través de informaciones legales, un poco ir ya a buscar las cosquillas. Y es que sí, chicos, como sabéis, se ha registrado, muchos habréis enterado, otros no, la marca Starfield se ha registrado hace poco como trademark en la web de Zenimax, es decir, que el registro se hace relativamente poco, por lo menos figura en la información legal de la página web de Zenimax. ¿Esto qué significa? Pues es lo que vamos a interpretar. Antes de nada, como siempre, os voy a mostrar un poco la pantalla, vamos a intentar mostrar un poco. Aquí tenéis la web a 2 de marzo de 2021. El 2 de marzo de 2021 Starfield no estaba. Veis que aquí que estoy buscando Starfield y Starfield no estaba. Tenemos que irnos a la actualidad, es decir, cogemos el enlace, como estáis viendo, aquí está la actualidad. Aquí está Starfield. In Development, es decir, en desarrollo, 2021, copyright, Zenimax Media, todo. Es una marca registrada de Zenimax Media en Estados Unidos, Rights Reserved, bla, bla, bla. Ahí está todo bien, ¿no? Está claro, Starfield está registrado. Aquí lo tenemos, aquí arriba, Starfield está registrado. Y esto como tal diréis, Álvaro, tú muchas veces las trademarks tal, no dices que no vale, no es importante, no algo importante. En Zenimax y en este caso sí. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué es importante? Vamos a coger títulos random. Aquí tenéis todos los títulos de Zenimax. Vámonos, por ejemplo, qué sé yo, Prey. ¿Cuándo salió Prey? En 2017. Muy bien. Fallout 76. Ahí tenéis el año. Fallout 76. Octubre de 2018. ¿Cuándo se registró Fallout 76? En 2018. Fallout 4. ¿Cuándo salió Fallout 4, chicos? 10 de noviembre de 2015. ¿Qué figura aquí? 2015. Fallout 3. 2008. ¿Qué figura aquí? 2008. Podemos probar con todos, creedme, he mirado prácticamente todos los títulos y se cumple esta dinámica. Por tanto, antes de nada también deciros, este vídeo no os estoy asegurando al 100% que Starfield vaya a salir en 2021, ¿ok? No lo estoy asegurando. Simplemente estoy diciendo que es una pista más que nos puede llegar a llevar a el lanzamiento de Starfield en 2021. Sí, chicos, así es. Puede llegar a llevarnos a esto. Como sabéis, ya os digo, los créditos no son para mí, los créditos son para SkullsTV y para Timur, que son gente que ha hecho estas investigaciones. Yo soy un poco me he nutrido de esta información y he querido investigar por mi parte y comprobar esto, que todos los títulos que están aquí registrados como trademarks están registrados en el año en el que se lanzan. Así que bueno, como sabéis, en mi opinión, ya he hablado mucho sobre ello, pero creo que para Microsoft es muy importante que Starfield tanto sea exclusivo como se lance en 2021 para tener unas navidades pletóricas en el servicio Xbox Game Pass con, como siempre digo y siempre pongo la metáfora del Mandalorian. Disney Plus, como sabéis, tiene todos los productos de Disney, ya lo sabéis, nadie os va a sorprender que en Disney Plus esté La Cenicienta, que esté Mulan, que esté Dumbo, que esté El Rey León. Eso no le va a sorprender a nadie, ni nadie va a aceptarlo como una novedad. En cambio, en el momento en el que meten Star Wars The Mandalorian, ahí es cuando explotó Disney Plus. Y sería lo mismo con Starfield. Esa adicción, ese añadido a Game Pass haría que Game Pass explotase. Como siempre digo, me repito más que el ajo, nueva IP de Bethesda en 20 años, chicos. Eso es lo más importante. Bethesda Game Studios no son unos cualquiera. Bethesda Game Studios son uno de los estudios más importantes en la historia de los RPG occidentales. Ya sabéis que tenéis el vídeo Inside Xbox Game Studios de Bethesda, en el que os cuento un poquito de la historia de Bethesda, de cómo están trabajando, cómo se dividen los 4 estudios que tiene Bethesda y cuáles son los planes actuales y futuros. Dicho esto, teniendo en cuenta esto, hay que ir un paso más allá.
Como sabéis, ya he dicho, esta gente ha investigado, ha llegado a la misma conclusión en la que he llegado yo a posteriori, después de ello. No me estoy apropiando del trabajo de nadie ni nada, simplemente yo, como sabéis muchos, los que me conocéis, yo me dedico a la abogacía, estoy obviamente al final puedo relacionarme con gente, no me dedico al derecho mercantil, tema de marcas registradas, etcétera, etcétera, no me dedico a esas cosas, no me dedico al comercio, al menos de esa manera o de ese modo. Y bueno, teniendo en cuenta esto, yo también he consultado a abogados especializados en esto, que no tienen nada que ver con videojuegos, simplemente he contactado con gente especializada en derecho mercantil, en marcas registradas, en copyright, en derecho a la propiedad intelectual, etcétera, etcétera, y me han dicho que normalmente, repito, normalmente son gente que se dedica a esto, pero que no tienen que ver con los videojuegos, ¿eh? No, para que luego me dicen que soy insider de tal y de cual, no. Gente que se dedican, son de mi gremio, pero que se dedican a otro tipo de derecho, al cual yo no tengo conocimiento, y simplemente yo he cogido, como ha hecho Skullzy por Estados Unidos, yo lo he hecho aquí también. Oye, ¿qué te parece que si registran una marca en un producto comercial, sobre todo en el tema de las, por decirlo de alguna manera, en el sector del entretenimiento, en el sector, sí, del entretenimiento, multimedia, ¿qué suele significar? Suele significar que el producto se lanza ese año. Y dice que a mí me han dicho que así es, que normalmente cuando se registra un producto o cuando figura ya en las informaciones legales oficialmente ese producto de cara al público está registrado, significa que normalmente ese producto está cercano a su publicación o que esa publicación se va a realizar en el año en el cual se ha anunciado esa publicación. En el caso de Zenimax, como podéis ver, ya os digo, aquí estamos a día de hoy, 22 de abril, aquí está Starfield. Como sabéis, esto fue actualizado en marzo de 2011. Pero el 2 de marzo, por ejemplo, no estaba. Si nos vamos más para atrás, a ver dónde nos lleva el Web Archive. Obviamente, si nos estamos para atrás, 13 de febrero. Starfield, nada, no aparece, no hay resultados. Entonces, a lo que quiero llegar, chicos, teniendo en cuenta esto, todos los productos, todas las marcas registradas de los títulos de Zenimax se han lanzado el año en el que han sido registradas. Todas, es que ya os digo, podemos buscar lo mismo, hay alguna que no, se puede dar la casualidad, pero yo todas las que he mirado, al menos, y he perdido bastante tiempo en mirarlas antes de hacer el vídeo, todas las que he buscado, ya sean juegos de los 90 o de los 2000, de los 20 o de los 10 o de los 90 o de los ceros, ninguno, todos se suelen lanzar en el año en el que aparecen, ¿ok? Entonces, chicos, dicho esto, lo vuelvo a repetir, esto no es que seguro se vaya a lanzar ese año, ¿ok? No es seguro. Simplemente quiero decir que probablemente el juego, siguiendo estas pistas, siguiendo la lógica legal y la lógica de actuación y de protocolo de Zenimax en temas legales, puede salir en 2021. Y es una pista más de que el juego, como yo llevo diciendo ya muchos meses, está planeado para salir en 2021, pero que obviamente las situaciones de coronavirus pueden retrasar estos planes. Pero el juego, vuelvo a repetir, previsto para 2021, y tenemos aquí unas pruebas más de que puede salir en 2021. Tanto por lo que os digo, la fecha cuadra en todos los títulos de Zenimax que se lanzan en el año en el que la marca es registrada, y tanto Skullzy por sus lados, Timur no sé si ha dicho algo sobre esto, o yo mismo que he preguntado a abogados mercantilistas y abogados de derecho de la propiedad intelectual, se confirma o me dicen que en la mayoría de los casos, cuando tú registras, te reservas los derechos de un producto multimedia en este caso, normalmente significa que ese producto está cercano a su lanzamiento o a su publicación, ¿ok? Eso es lo que quería decir en este vídeo, esto es un poco lo que quiero resumir este vídeo. Como sabéis y como siempre os digo, muy importante la llegada de Starfield para los números de Game Pass. El objetivo, según se ha dicho ya en Forbes, 30 millones están alcanzados, seguro, con Halo Infinite. Las previsiones hablan de que los 30 millones a final de año están alcanzados. Y mi pronóstico que di en Xbox Radio, los que me escuchaseis, 35 millones, dependen de estos señores llamados Bethesda Game Studios, de un título llamado Starfield, y como dije en el propio podcast, si sale el Mandalorian se llegarán a los 35 millones, que fue mi pronóstico, y creo que es factible con este título. Sin este título, 30 millones, que sigue siendo una cifra bastante interesante. Aún así, creo que Microsoft como tal, de manera oficial, no tiene un objetivo fijo de: en esta fecha tenemos que llegar a tantos suscriptores, en esta fecha tenemos que llegar a tantos, y en esta fecha tenemos que llegar a tantos. Entonces ya os digo, chicos, Starfield, buenas noticias, soy más positivo ahora. Seguimos teniendo una pandemia, es una jodienda para los
desarrollo de los títulos, pero ya os digo, en mi opinión, Starfield ahora mismo está más cerca por la lógica legal o la lógica administrativa de Bethesda y de Zenimax a la hora de publicar sus títulos. Así que bueno, respecto a exclusividad y demás, vuelvo a repetir, no tengo una información clara, creo que va a ser exclusivo y creo que debe ser exclusivo, porque como siempre digo, es un tiro al pie, pero bueno, ese no es el tema del vídeo. El tema del vídeo es que con estas pruebas, no sé, vosotros dejadme en los comentarios qué opináis vosotros. Yo personalmente ya os digo, en mi opinión es algo que nos puede aclarar bastante. Yo lo que busco es aclararos. No soy, como siempre digo, no soy insider ni soy nada, por más que me quieran poner el cartel de que me creo insider, yo no soy insider ni soy nada. Yo intento aportar la información que tengo, que me llega, que bicheo, que busco, para aportaros la mayor claridad, la información de la manera más clara, más concisa, y para que no tengáis dudas, igual que sabéis que hago directos en Twitch y hablo por Twitter para solventar vuestras dudas. Al final no quiero ni ser insider ni parecerlo. Yo trabajo como trabajo, es mi método de trabajo, por lo menos en las redes sociales y en YouTube y tal. Este no es mi trabajo principal, pero bueno, es mi forma de trabajo, mi metodología. Así que chicos, lo dicho, muchísimas gracias una vez más a todos los miembros, a todos los que apoyáis el canal del diario. Sois grandes, chicos, de verdad. Mis bendiciones, stay sexy, hasta la próxima, adiós.